experiencias en todos los temas de sostenibilidad energética, que es lo que hoy nos convoca. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poco sobre el tema de transición energética, temas de experiencia en comunidades, temas incluso de género. Bueno, en fin, esto va a estar un poco movido y quiero que se sientan un poco tranquilos, como que es una conversación un poco como de país y de contarle al público sus experiencias. Arranquemos sin más con el tema de transición energética, porque es el tema que hoy nos convoca y que ha sido mencionado a lo largo de este día. Y digamos que en cifras, un poco si vemos el sector que hoy nos convoca, pues es el 30% de la energía generada en Colombia, que se genera con plantas térmicas. Nuestra matriz energética es bastante limpia. Vemos que de ese otro 70%, solo a hoy, si bien el gobierno ha sido muy fuerte en promover los temas de energía solar y eólicas, solo tenemos un 2% implementado en temas de solar y eólicos, pero una cantidad de proyectos por implementar y que se perfilan como el futuro en Colombia. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que estamos viviendo una coyuntura con elecciones, con una cantidad de propuestas para el próximo gobierno y una invitación de un lado y otro a tener distintos matices, unos muy fuertes en acabar con casi, digamos, la exploración en Colombia y otros de pronto mirando temas de transición mucho más justa, equilibrada, teniendo otras perspectivas. Entonces la pregunta aquí, después de esta introducción, es cómo están viendo ustedes desde sus empresas, cómo ven el rol que están jugando en la transición energética y en ese cumplimiento a los compromisos que tiene Colombia y que ha adquirido en temas de reducción de gases de efecto invernadero, cumplimiento de metas a 2030, 2050 de carbono neutralidad y esa gran expectativa que nos depara el futuro. Empezaríamos con la doctora Patricia, ya que le estamos dando, nos dio la palabra, vamos a empezar con la doctora Patricia un poco para la respuesta. Así ahora sí, sí me oyen, sí. Bueno, no, yo presentando un poquito a Prime Energía y a Enfragen, que es nuestra casa matriz, quería hablar un poquito de la misión y cómo vemos nosotros la empresa. Nosotros somos una empresa de la transición energética, ya sabes, y así está descrita nuestra misión. Y la manera como vemos el ser una empresa de la transición energética es que tiene como dos ángulos que para nosotros son importantes. El primero es, creemos en la competitividad de las nuevas tecnologías, creemos en la entrada de renovables y ese camino hacia tecnologías más limpias y queremos invertir en ellas, pero también queremos asegurar que exista confiabilidad en los sistemas eléctricos de los países. Entonces, si miramos nuestro portafolio como compañía, siempre tenemos esa combinación de tecnologías renovables en las que queremos crecer y tecnologías térmicas. En este momento podría ser baterías para asegurar esa estabilidad de la red que es tan importante y esa confiabilidad para todos nuestros usuarios finales. Entonces, si uno lo define así, creo que la alineación con la transición energética que se está viendo en Colombia se alinea mucho con los objetivos que tenemos nosotros como empresa y queremos impulsar, queremos que hayan incentivos, que entren nuevas tecnologías. Yo creo que ahí es donde se empieza a lograr la eficiencia en los sistemas, pero al mismo tiempo queremos asegurar que exista ese respaldo para los sistemas. En Colombia específicamente, pues comenzamos nuestra inversión con tecnologías térmicas, con Termoflores y Termovalle, y obviamente para lograr esa seguridad y esa estabilidad, pues necesitamos tener esa confiabilidad también en nuestros combustibles. Entonces, pues para nosotros es fundamental y yo creo que es el trabajo del día a día, el asegurar que
esas tecnologías térmicas que le están prestando ese respaldo tan fuerte al país, pues también tengan ese respaldo en sus combustibles. Nos trasnochamos todos los días asegurándonos que podemos continuar con nuestra terminal de gas natural licuado. Buscamos maneras de asegurar que exista respaldo en gas. En Termovalle siempre estamos buscando las opciones para tener ese respaldo. Entonces yo sí creo que la transición, y como lo dice el gobierno, el gas es el combustible de la transición, pero para el sector térmico, que es el que estamos trabajando acá en Colombia, definitivamente es fundamental asegurar esa sostenibilidad. Yo creo que así lo vemos nosotros. Muchas gracias. Yo pasaría al doctor Andrés Felipe, además, porque aquí tenemos a Gensa, que de nuestros invitados hoy es el que maneja además carbón, es quien maneja además zonas no interconectadas, PSHs, fuentes no convencionales de energía. Entonces un poco tienes como un poco más contexto en temas de este tema de transición energética. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gensa tiene dos retos fundamentales. Uno es ser soporte al sistema energético, y otro es llevar energía a las zonas no interconectadas. Nuestro soporte en el tema energético es a base de carbón. Para nosotros es un gran reto lo que está pasando hoy en día, pero como se ha mostrado en el transcurso del foro, garantizar la estabilidad de ese soporte de la energía en Colombia es un reto que el gobierno nacional pues tiene que asumir. Hoy no tenemos acceso suficiente al carbón, no hay unas limitaciones a la salida de carbón, a que se queden en el país esas cantidades de carbón que garanticen la estabilidad de empresas como Gensa, y ese para nosotros es un gran reto, mantenernos en esa posición de ser respaldo, pero de igual manera nosotros estamos entrando en toda esta etapa de la transición. Como una empresa de gobierno nacional, pues estamos llamados a ser parte de la transición, pero también estamos llamados a levantar la mano y decir que esa transición tiene que ir acompañada de una seguridad, y esa seguridad pues necesariamente depende de los combustibles fósiles, en este caso el que nosotros usamos, que es el carbón térmico, y de esta manera pues poder seguir cumpliendo con esos retos que tenemos marcados en los 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde también estamos llamados a acompañar esa Agenda 2030 que el país tiene pues sus compromisos. Bueno, muy bien, y al doctor Luis Alberto le doy paso, sobre todo porque es un tema importante teniendo en cuenta dónde está ubicado y teniendo una dependencia de alguna manera del tema del gas y cómo está viendo ese futuro para Termoyopal. Sí, gracias Diana. Aló. Yo creo que también pongo un poco en contexto a Termoyopal en el mercado, y yo creo que como un ejemplo también de lo que ha pasado en los últimos años y la robustez que tiene el sistema Colombia. Termoyopal el año pasado tuvo un cambio de control. Inversionistas extranjeros la adquirieron, el grupo Jaina de República Dominicana, quienes pues manejan una matriz o un portafolio más diversificado entre generación con combustibles fósiles térmicos y también incursionando en este mercado de tecnologías más limpias, fotovoltaicas y eólicas. Y yo creo que lo que marca ese punto para nosotros es ver la confianza que se están teniendo inversionistas extranjeros sobre los activos en Colombia. O sea, Termoyopal particularmente es una planta térmica que es un activo único, digamos, tenemos estamos en un campo a boca de pozo, digamos, tenemos gas, y digamos es ese ideal que se quisiera tener y que buscamos también acá con el desarrollo en el país de exploración y tener gas para todos. Nosotros tenemos una generación 24/7 y digamos que con esa base podemos también tener y contribuir a la confiabilidad del sistema. Un poco lo que pasa, digamos, con los inversionistas que entran es creer, digamos, en el mercado y la forma como se está desarrollando este crecimiento y esa diversificación de la matriz en Colombia. Y el foco que tenemos de aquí en adelante, digamos, no ajeno a toda esta diversificación que se tiene en la matriz y en las políticas del gobierno, es entrar, digamos, en un portafolio más amplio, entrar, digamos, a todas estas fuentes renovables no convencionales, buscando proyectos eólicos, buscando proyectos solares, aprovechando, digamos, una plataforma que es muy potente, que aprovecha, digamos, también todos los beneficios que han dado el gobierno para incentivar que esto se dé.
Digamos, en métodos de sostenibilidad eso nos ayuda, digamos, basamos en lo que es Termoyopal hoy, o sea, nosotros tuvimos en los últimos años también un cambio de tecnología que nos permitió pasar de 0.78 toneladas de emisiones por megavatio a hacer una reducción cerca del 32%. Y esto lo vemos a futuro también comprometidos con este tema de sostenibilidad, haciendo una diversificación del portafolio. Entonces, vemos que esta transición es una realidad en la que tenemos todos que estar muy atentos, en la que tenemos todos que aportar, tiene un plan de ruta y lo que siempre hemos llamado y lo que le ha gustado a los inversionistas extranjeros es que tiene que hacerse de una forma ordenada, basada en todo el mundo, en todo el esquema de tener un sistema primero confiable que nos permita hacia adelante, digamos, tener una matriz limpia, pero confiable y resiliente. Doctor Luis Miguel, su turno. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes para ti, para los compañeros panelistas y para los asistentes a esta hora ya rayando el final de la reunión. Bueno, básicamente, yo creo que la transición hay que entenderla como un camino hacia la carbono neutralidad. Es una manera de fomentar el desarrollo de energías que, sumados sus beneficios en emisiones a las tecnologías convencionales, en el agregado deban llevar a ir bajando paulatinamente el nivel de emisiones y llegar a un equilibrio. No puede ser entendida como el reemplazo de las fuentes firmes convencionales por nuevos tipos de tecnologías. No, es un complemento, y para que la transición se pueda dar, y se pueda dar de manera adecuada, Colombia debe contar con una base firme, ojalá lo más eficiente posible y lo más eficiente en costos, en combustibles, en emisión de CO2, que permita que ese complemento entre a balancear adecuadamente la matriz de generación y el país funcione adecuadamente en esa combinación de fuentes de producción y fuentes que le dan firmeza al sistema. Hoy estamos viendo los ejemplos o los casos de los últimos 6 a 8 meses en Europa, principalmente, han estado expuestos a 2 shocks en tiempos muy cortos. El primer shock, que es el segundo semestre del año 2021, una reducción en la producción de las fuentes renovables no convencionales, un desescalamiento de la producción de combustibles limpios, un desescalamiento de las fuentes de producción firme, y la combinación de la reducción en la producción de las fuentes renovables no convencionales por variables climatológicas, más la reducción de la producción de gas y la reducción de generación de energía firme, crea un shock que ha tenido grandes consecuencias en costos para la atención de la demanda en Europa. Y ahora nos estamos viendo con un segundo shock asociado al conflicto ruso-ucraniano. Y Europa ha tenido que pagar altos costos asociados a esta situación. Entonces, eso es un ejemplo para que en Colombia la transición se haga de manera adecuada y tropicalizándola a las condiciones de nuestro sistema. Y aquí creo que es importante hablar un poco de historia. Colombia, creo que estamos a punto de cumplir 30 años del apagón. En esa época la composición del sistema era 20% térmica, 80% hidráulica. Tuvimos un fenómeno crítico hidrológico y experimentamos un racionamiento de 15 meses con grandes costos para la economía. Luego la ley 142, el esquema competitivo de mercado que hoy en día existe en Colombia, ha habido mucha participación de privados, se duplicó la capacidad instalada, se atrajeron inversiones por más de 10 billones de dólares. Tenemos una matriz 70% hidráulica, 30% térmica, y en Colombia hemos tenido fenómenos de niños quizás más extremos que lo vivimos en el año 91-92, y no hemos tenido esos racionamientos ni esas situaciones críticas como se han visto en otras latitudes. Entonces, transición sí, como complemento de nuestro sistema y haciéndolo de manera muy equilibrada y ordenada para que Colombia no pierda esa firmeza con la que ha contado y que ha sido fundamental para que el sistema eléctrico colombiano hoy, si uno lo compara con lo que hemos visto en Europa, lo hemos visto en países desarrollados, creo que es un sistema de mostrar. Hoy en día el precio de energía, por lo menos en el componente de generación, estamos viendo precios de energía de 100 pesos.
En Europa hemos visto precios de energía medios que superan los 300, 400 euros. Entonces, algo hemos hecho bien, tenemos que seguir en esa senda. Bienvenida a la transición energética como un complemento de lo que tenemos y hagámoslo adecuadamente y soportémonos en la capacidad eficiente firme que hoy en día tenemos y en la cual empresas como la nuestra, creyéndole al esquema regulatorio, al país, a la estabilidad legal, hemos destinado grandes recursos de inversión para que Colombia siga creciendo de manera eficiente y ordenada. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el hilo de la conversación, yo quisiera que ustedes le contaran al público sobre sus experiencias en temas de eficiencia energética, de nuevos proyectos, de esa reducción de huella de carbono y todo lo que están haciendo, de todas las experiencias que tienen en los últimos años, incluso proyectos que vamos a sacar este año como grandes proyectos con altas inversiones en temas de eficiencia, de ciclos combinados, y me gustaría que pudiéramos conversar un poquito sobre eso. Entonces, yo empezaría por el doctor Andrés Felipe para que nos cuente un poco en cuanto a los temas en Termopaipa y todo el tema de eficiencias que ha pasado en los últimos años, y siendo la empresa que hoy está representando el tema de carbón, cómo demostrar, y lo decían en la anterior conferencia, uno de los temas importantes es primero volverse un poco más eficiente en sus procesos. ¿Cómo lo está haciendo Gensa en este momento? Bueno, los últimos años Gensa ha entrado en una etapa de inversiones muy fuerte, inversiones orientadas a optimizar las tecnologías relacionadas con la combustión del carbón, ¿sí? Como director de sostenibilidad, lo que yo tengo que identificar no es la problemática de explotar el carbón y llevarlo a la combustión, sino qué pasa cuando yo quemo el carbón, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias en las emisiones y en todo lo asociado, en este caso, a la combustión de carbón, como también lo es el calentamiento de las aguas, que las que tengo que retornar de nuevo al ecosistema. Hemos hecho inversiones muy grandes en precipitadores electrostáticos, sistemas de planners de reconversión tecnológica, donde hemos invertido cerca de 70.000 millones de pesos para un proceso de aislamiento del ecosistema del río Chicamocha para que las aguas del proceso de enfriamiento vayan directamente a nuestras piscinas de enfriamiento que se van a integrar a unas torres de enfriamiento para de esta manera tener un ciclo cerrado y de esta manera también ser más eficientes en el momento de la generación de energía. Allí nosotros tenemos grandes inversiones en ese aspecto, pero lo que hemos desarrollado en los últimos 2 años y le hemos dado una gran fortaleza es a convertir Termopaipa en un parque industrial sostenible. Lo que hemos llevado allí es que tenemos un área cercana a las 112 hectáreas. De esas 112 hectáreas, más o menos, que marquen huella en la generación de energía como tal, son más o menos unas 15 hectáreas para generar 178 megas. Las otras hectáreas que yo tengo disponibles son áreas de compensación, son las piscinas de enfriamiento que hoy son consideradas un ecosistema de interés para Paipa. Allí tenemos cerca de 50 aves ya identificadas, de las cuales unas 50 especies de aves, de las cuales 5 son migratorias, 2 endémicas. Entonces, si no fuese por este ecosistema artificial que hemos creado en Termopaipa para el ciclo de enfriamiento, no tendríamos esa oportunidad de tener un ecosistema, el cual estamos vinculando con otros ecosistemas y podemos ya tener un parque industrial sostenible. Si yo me voy y pienso cuánta área necesito para generar 178 megas con una granja solar, ¿sí? Casi que ocuparía el doble del área que tengo hoy en total de Termopaipa para instalar unos paneles solares. Entonces ahí es donde desde la sostenibilidad y la eficiencia, el tema del respaldo de la energía a través del carbón, haciendo las inversiones respectivas en temas de tecnologías para optimizar las consecuencias de la combustión del carbón, es lo que hoy tiene a Termopaipa pues, en una posición privilegiada para el sistema y el gobierno nacional, y allí pues nos mantendremos haciendo las inversiones. Vamos ya en una etapa, fase 3, llegando a fase 3, para implementar la primera granja solar al interior de una termoeléctrica a base de carbón. Lo que estamos haciendo allí es que le vamos a cambiar el uso a los patios de almacenamiento de ceniza,
fruto de la combustión del carbón, y esos planes de clausura de los patios de ceniza se van a convertir en granjas solares para consumo propio en el sistema de enfriamiento de Thermopype. No, muy importante, y yo no quisiera pasar la oportunidad y teniendo en cuenta que es la única empresa que maneja carbón, para hablar sobre el tema. Me parece supremamente importante, sobre todo porque de alguna manera se ha satanizado el tema del carbón, pero no se ha visto desde el ciclo de vida de todo el proceso. Y yo creo que es una oportunidad importante, y lo decían también en otra conferencia, de revisar que antes, pues digamos que no teníamos unas eficiencias o unas tecnologías que hoy sí tenemos y que se pueden poner en práctica en Colombia también, que son están en la agenda de la política y del gobierno, pero todavía no están muy claras cómo se van a hacer, que incluso incluyen temas de almacenamiento, secuestro de carbono. Y yo me quisiera referir en este tema de carbono y mercados un poco a la experiencia que tiene la doctora Patricia en todos estos temas de mejoramiento y cómo ahorita están trabajando en un tema de mercado de carbono en sus procesos y en la eficiencia de las plantas, en especial la de Termoflores. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, o sea, y volviendo un poquito al tema de sostenibilidad, un poquito el espíritu de nosotros es atender las necesidades de todos nuestros grupos de interés, y uno de los más importantes son nuestros empleados. Y yo muchas veces pienso en nuestros empleados como el orgullo que nos llena de ver el ingenio de nuestros empleados al mostrar el cariño y tratar de mejorar nuestras plantas. Yo creo que entre las cosas que más nos enorgullecen es esa búsqueda esta es una planta construida en los 90s, tanto pues Termoflores como Termovalle, pero en el día a día queremos que sea una planta moderna y que esté completamente al día a día de las situaciones. Entonces, sí nos hemos concentrado mucho en esos procesos de mejora de nuestra eficiencia, de modernizar nuestras plantas para asegurar que pues, sean las más eficientes y puedan prestar los mejores servicios al mercado. El año pasado, durante la pandemia, hicimos una gran cantidad de mejoras en Termoflores y logramos aumentar nuestra capacidad o recuperar nuestra capacidad en 3 megavatios. Fue un trabajo súper detallado en distintas partes de la central para asegurar que pudiéramos recuperar esos 3 megavatios. Y fue tan bueno el trabajo que hicimos y tan eficiente que fuimos reconocidos por la revista Power Mac como el Top Gas Plant del mundo para el año 2021. Es un premio que nos dieron el año pasado por eso, y es porque realmente el lograr mejoras en las eficiencias de las centrales es un premio muy grande y pues la verdad nos enorgullece bastante. Adicionalmente, y en Termoflores, y pensando un poquito en los mercados de carbono, que era a donde iba tu pregunta, y es otro tema que nos enorgullece mucho, desde que se implementó el impuesto de carbono en Colombia, también se comenzaron a implementar los mercados de carbono en Colombia. Y nosotros el año pasado tomamos la iniciativa de iniciar el proceso de validar, de certificar, de registrar el proceso de reducción del cierre de ciclo de Flores 4. Flores 4, durante el proceso, pues muchos de ustedes recuerdan, durante el proceso de subasta del año 2006, cerró el ciclo de Termoflores. Eran 2 turbinas que sumaban 250 megavatios y llegamos a 450 megavatios. Es una de las tecnologías, de las metodologías más claras de cierre de ciclo, es con el mismo gas estás generando 200 megavatios más. Obviamente se logra una reducción en emisiones de carbono muy alta. Entonces el proceso que hicimos nosotros es una metodología que es la ACM 007,
iniciamos el proceso para certificarlo, para después validarlo por parte del ICONTEC y por último registrarlo en Cercarbono, que es nuestro registro de certificados de carbono, para ya comenzar a comercializarlo para todas estas personas que tienen que pues, pagar su impuesto del carbono y abatir esas emisiones que estas empresas tienen. Nos sentimos muy orgullosos. La primera certificación que logramos fue retroactiva, entonces fue del 2017 al 2020, fueron 4 años, que nos dieron 400.000 toneladas de CO2, que obviamente pues ya estamos en proceso de comercialización a través de la plataforma de Cercarbono. Y pues la asignación es a 20 años extendibles, entonces pues año a año ya comenzaremos a registrar, ya después a certificar y a registrar esos certificados de reducción de emisiones. Muchas gracias, porque es importante entender que este sector está llamado a contribuir en ese mercado y que sí hay cupo todavía o mucho por reducir y por mejorar para poder incluso pues, aprovechar estos procesos que da el mercado y que cada vez Colombia va teniendo una seguridad jurídica en estos componentes. El doctor Luis Alberto ahorita nos estaba contando cómo su cambio de tecnología y todos los procesos que han hecho en la planta de Termoyopal permitió tener de 0.78, decía 0.78 toneladas de CO2 por megavatio a 0.48 toneladas de CO2. Yo quisiera que en este segmento nos pudiera contar un poquito más cómo se logró esto y cómo se está llegando a esa medición ya tan específica que corresponde casi que a un 38% de mejoramiento en el proceso, y también vamos por la senda de la reducción en temas de gases de efecto invernadero. Sí, Diana. O sea, Termoyopal, o sea, nosotros basados, digamos, en los mecanismos de expansión que se dieron en el 2019 por medio de la subasta de asignación de cargo por confiabilidad, pudimos, digamos, tener nuestro proyecto matriculado, o sea, una asignación de cargo que nos permitió un cambio total en nuestra tecnología. Termoyopal era una planta de 110 megavatios, digamos, en base, en un ciclo simple, con una tecnología que ya estaba siendo obsoleta para lo que es ahorita el mercado de turbinas en el mundo. Pues gracias a esta asignación de cargo, digamos, durante el año 19, 20 y parte del año 2021, tuvimos un cambio de tecnología e implementamos, digamos, con el mismo gas, una nueva tecnología con eficiencias mayores, pasando de 110 megavatios a turbinas de 150 megavatios, turbinas aeroderivadas, que es un cambio total, es construir una nueva planta en el mismo sitio, un proyecto bastante retador, porque fue una intervención, primero que todo en medio del COVID y también, digamos, sin parar de generar un día los megavatios que estábamos entregando al sistema. Entonces, este cambio de tecnología nos permitió a nosotros, esta reducción que marcábamos ahorita, son cerca de 150.000 toneladas de CO2 por año que estamos reduciendo y que estamos emitiendo. Y también podemos decir que no solo en CO2, sino también en disminución de los NOx que se estaban emitiendo al sistema, al ambiente. Tuvimos una reducción de cerca de 53% de los NOx que estábamos en emisión. Ese es un proyecto, digamos, que basado en la política pública, digamos, pudimos entregar. Fuimos de los proyectos de asignación del 2019 en la subasta de febrero, tener la oportunidad de ser los primeros, el primer proyecto que entró, aprovechando todos los incentivos también que se habían dado por entradas tempranas. Entró en operación el año pasado, ya estamos cumpliendo cerca de un año con este proyecto y otorgando estas disminuciones. ¿Qué sigue ahorita en el mapa? Digamos, muy con el ejemplo que está teniendo Prime, que nos contó ahorita Patricia, entramos en todo ese mundo de poderla certificar y poder monetizar esas reducciones que estamos teniendo. Al final de cuentas es algo que las empresas están llamadas también a aprovechar, y yo creo que hay una motivación muy grande para hacerlo, porque pues son ingresos que nos van a quedar también por haber hecho estos cambios. Pues muchas gracias. Y doctor Luis Miguel, que nos tiene una buena noticia para el país este año, que ustedes
concluyen con todo este proceso de cierre de ciclo combinado, en donde Termocandelaria pasará de 314 megavatios a 566. Cuéntenos un poco esa experiencia y cómo el país va a tener esta nueva energía, esta nueva capacidad para generación. Muchas gracias, Diana. Antes de referirme a la experiencia puntual nuestra, yo creo que lo que exponen nuestros compañeros de panel en torno a las inversiones que se han hecho, los mejoramientos en eficiencia de los sistemas de generación firmes, son el reflejo de la política energética y la regulación que ha establecido las señales para que esto se dé. Para Colombia ha sido fundamental la implementación del esquema de importación de GNL. Eso viabilizó que aproximadamente más de 2.000 megas de capacidad instalada, casi el 20% de la capacidad instalada de Colombia o el 45% de la capacidad de generación térmica, puede operar con un combustible eficiente y abundante en mercados internacionales como lo es el gas natural mediante el GNL. Si esto no se hubiera implementado, probablemente estas plantas estarían respaldadas o estuvieran operando con combustibles líquidos y eso obviamente generaría una mayor emisión de CO2 y mayores costos para el usuario final y para la demanda. Entonces, ese esquema regulatorio ha permitido estos desarrollos que estamos mencionando. Otro hito importante es el esquema de cargo por confiabilidad. Ahí se han establecido las señales adecuadas para que empresas como las nuestras tomen la decisión de hacer grandes inversiones que permiten que Colombia tenga una energía firme, confiable y eficiente. Y en ese sentido, para el caso particular nuestro, en nuestro proyecto de Termocandelaria en Cartagena, bajo el esquema de cargo por confiabilidad, se establecieron las condiciones que nos permiten hacer una inversión del orden de 240 millones de dólares para convertir esa planta que era un ciclo abierto a un ciclo combinado. Con el mismo combustible que hoy en día producimos 314 megavatios, pasamos a producir 566 megavatios, eso es una mejora en eficiencia del orden del 40%, involucra utilización de tecnología de punta en todos los sistemas, incluyendo la turbina a gas, y ese tipo de inversiones y que Colombia cuente con estos activos es lo que permite que la transición energética se dé y que se complemente nuestra matriz con estos proyectos renovables no convencionales. Entonces, de nuevo, es importante resaltar la importancia de la política energética, la importancia de la actividad regulatoria y, naturalmente, la estabilidad que se requiere para que este proceso siga su curso. Ahora bien, eso a nivel macro. A nivel macro, esa regulación y esas señales de política energética viabilizan este tipo de proyectos con grandes beneficios para el país y para el usuario final. Y ya a un nivel no macro, más individual, pues se ven otros esfuerzos que se hacen en el día a día en la operación de las plantas. Para el caso particular, ya en mucho menor escala, el cambio de la iluminación a bombillas LED, el cambio de motores a motores más eficientes, el cambio de los sistemas de aires acondicionados a sistemas que no tengan este gas que es nocivo para la atmósfera, los sistemas de enfriamiento que no utilizan químicos ni agua. Hay todo un esfuerzo tecnológico de innovación y de inversión en todo este proceso que redunda en beneficios para nuestro sistema en confiabilidad y en eficiencia energética a gran escala, que también es muy importante para el país. Y gracias por ese análisis, porque realmente en el país, yo creo que en los últimos años se han dado todas esas señales, hay COMPES que son claros en los temas de transición energética, temas de cambio climático, temas de eficiencia energética, incentivos tributarios, ley 1715, tenemos toda una batería que ha hecho que esas inversiones en Colombia se den y que dé una seguridad jurídica de alguna manera. Y esto también combinado con todas las metas que el país se ha puesto en temas de reducción de cambio climático, de reducción, perdón, de gases de efecto invernadero. A 2030 el 51% no es un tema bajo. De hecho, pues Colombia siempre hemos dicho y todos sabemos que contribuye muy poco a este tema a nivel mundial, menos del 0.5%.
pero sin embargo tenemos unas metas muy importantes y todo esto es anticiparnos de alguna manera a esas metas que tiene el país y los nuevos desarrollos que se vienen en temas de regulación para incluso establecer cupos por sectores, incluso para generar planes de acción climáticos sectoriales, todo eso es lo que se viene de las políticas que tenemos, entonces es muy importante que todas estas iniciativas que tiene el sector, que no es tampoco el que contribuye en gran medida con los temas de gases de efecto invernadero, pero que de alguna manera tendrán que tener unos planes de acción climática a la medida del sector. Entonces es muy importante que estén pensando en ese contexto. Yo quisiera entrar ahorita a una parte de temas de comunidades y de género y la voy a juntar un poco para que vayamos haciendo esto un poquito más dinámico. Y como sé que tienen muchas experiencias, yo me quisiera referir con la doctora Patricia en específico. Empecemos preguntándole por un ejemplo de temas de beneficio a las comunidades en el cual Prime se sienta orgulloso y que crea que es un tema, un ejemplo a mostrar en temas de comunidades. Luego hablamos de equidad de género, pero arranquemos por comunidades por todos. Sí, no, yo creo que un elemento fundamental para nosotros es el trabajar en armonía con las comunidades donde operamos y pues para eso claramente tenemos muchos proyectos productivos y proyectos de desarrollo social en las comunidades alrededor de nuestros proyectos de Termovalle y de Termoflores. Pero yo quería hablar de un proyecto muy especial que es un poquito más de nuestra corporación, que nos llena el corazón en estos días y es la alianza que hicimos nosotros con una empresa que se llama Give Power. Es una empresa social, aquí estoy haciéndoles propaganda para el que quiera hacer donaciones. Nuestra corporación Glenfarne Group, Enfragen y nuestro otro socio que se llama Partners Group, hicimos una donación de $620,000 a Give Power para desarrollar proyectos productivos de microredes y proyectos de agua en Colombia. Ese proyecto me llena a mí mucho el corazón y ya hemos empezado a ver los resultados. El primer proyecto fue el proyecto de Mamarongo en la Sierra Nevada con los Cogis, en los cuales les instalamos su panel solar, su microred con baterías, de tal manera que pudieran tener energía constante y les desarrollamos pues esos proyectos productivos, por ejemplo, una facilidad pues para procesar el maíz pues con esa electricidad que les construimos y pues adicionalmente para entregarle electricidad al colegio y entregarle electricidad a un centro de salud. De la misma manera estamos haciéndolo, hicimos un proyecto hace 2 semanas en La Guajira, se llama Satzapa, en una ranchería y nuevamente les instalamos una microred con panel solar, con las baterías, con neveras para que pudieran congelar el agua y vender hielo y pues para entregarle electricidad a una escuela de 150 niños en La Guajira. Vamos a seguir con el Pacífico, nosotros estamos en el Caribe y en el Pacífico y vamos a hacer varios proyectos en el Pacífico, pero yo creo que lo más importante es asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las comunidades en las que operamos y para nosotros pues además de Termoflores y Termovalle está el crecimiento que queremos tener y llegarle a todas las comunidades donde podemos estar en Colombia y pues ese proyecto de Give Power pues nos ha llenado mucho pues como parte de ese proceso de lograr el desarrollo para Colombia. Gracias por compartirlo porque en este sector y cuando uno habla con las comunidades y normalmente lo que dicen es que yo tengo al lado o yo tengo una empresa que es de energía pero yo no tengo energía.
Y yo entiendo también los desafíos de las empresas cuando dicen es que yo no puedo llevar la energía, no puedo coger la línea y cortarla y llevarla, pero también es lo que sienten las comunidades de la retribución que tienen. Y si bien ustedes no pueden reemplazar el Estado, sí es cierto que con todos esos procesos que se identifiquen con el deber ser, con lo que hacen, de alguna manera están retribuyendo a las comunidades, así no sean dentro de su área de influencia, pero que se genere esa posibilidad de dar esos beneficios a las comunidades. Y aquí tenemos un caso en el informe de sostenibilidad de Gensa. Hay un tema muy bonito que combina el tema de mujeres con el tema de comunidades y es las guardianas del buchón. Y yo quisiera que Andrés Felipe nos contara rápidamente en qué consiste ese programa y cómo han visto, qué beneficios han visto para la gente y las ventajas que han tenido con este programa que combina tema de género y tema de comunidades. Diana, muchas gracias por consultar nuestro informe de sostenibilidad y extraer ese proyecto que para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia que ha tenido ya reconocimientos a nivel nacional en diferentes momentos y nace de una problemática ambiental que teníamos en Termopaipa. Nosotros tenemos unas piscinas de enfriamiento que tienen cerca de 60 hectáreas de espejo de agua. Hace 2 años teníamos, o nos encontramos más bien, 52 hectáreas de esas 60 hectáreas de espejo de agua afectadas por el buchón de agua. Una especie invasora, una especie pues que nos estaba limitando la función de transferencia de calor que tienen que tener estas piscinas de enfriamiento y estaban permitiendo que llegaran otras especies invasoras como el cangrejo rojo y ese tipo de cosas. Implementamos un proyecto de la mano con la autoridad ambiental, ANLA, quien nos regula a través del PMA en Termopaipa, para poder desarrollar un proceso de extracción definitiva del buchón y poderlo sacar de Termopaipa. Digamos que nosotros teníamos autorizado históricamente en Termopaipa el manejo del buchón al interior de Termopaipa, pero esto nos estaba generando pues un tema de un conflicto interno, pues manejo de residuos, generación de energía, almacenamiento de carbón, bueno, todo eso. Entonces logramos que ese buchón pudiese salir de la central y como plan de cierre la autoridad ambiental nos pide que entonces montemos un plan definitivo. En ese momento, a través de una estrategia que nosotros tenemos implementada que se llama mesas socioambientales, donde discutimos con la comunidad cuáles son sus dolencias, sus necesidades y nosotros les expresamos y les explicamos hasta dónde podemos llegar por nuestra naturaleza y por lo que podemos hacer nosotros. Encontramos que hay una cantidad de personas, en especial mujeres cabeza de hogar, en un departamento y un municipio que tiene pues una connotación, digamos que la mujer tiene unas tareas muy específicas y el hombre tiene otras tareas muy específicas y identificamos que teníamos un potencial con las mujeres cabeza de hogar del área de influencia de Termopaipa. Nosotros tenemos 7, 8 veredas en el área de influencia y allí lo que hicimos fue una convocatoria para que las mujeres de esa área de influencia, cabeza de hogar como requisito prioritario, se articularan, se organizaran y se agremiaran o se constituyeran con una sociedad. Ellas crearon una cooperativa que se llama Asumujeca, que es una cooperativa que tiene un enfoque en temas netamente ambientales y a través de Asumujeca nosotros creamos una estrategia que se llama Guardianas del Buchón. Son mujeres que no tenían un ingreso, hoy podemos decir que son mujeres que están soportando a sus familias. Tenemos un censo de que a través de esas 17 mujeres que se agremiaron hemos afectado positivamente unas 260 personas que dependen de esas 17 mujeres. Pueden hoy en día pagar un plan de internet para el estudio de sus hijos, pueden hoy en día salir a comerse un helado, comprarse una ropa, bueno, una serie de beneficios que no tenían y hoy por hoy son contratistas de Gensa directamente con la empresa para que nos garanticen, ¿sí?, como su nombre lo dice, guardianas del buchón, que esta planta no tenga más crecimiento en las piscinas de enfriamiento, que se extraiga y se procese como un abono orgánico o un ayudante de suelos para de alguna manera devolvérselo a la comunidad en las entregas que nosotros hacemos a través de nuestro vivero del material vegetal para que haya pues un tema de restauración ecológica en todo el área de influencia. Muchas gracias. El doctor Luis Miguel, vamos a saltarnos.
Cuéntenos un poco con respecto a este nuevo proyecto y lo que ha significado en generación de empleo, en nuevos procesos sociales alrededor de lo que ha sido las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos del proyecto. Sí, hemos tenido más de 2.500 empleos indirectos en el proceso de construcción de la expansión de la planta termocandelaria. El 75% de esa población ha sido del área de Cartagena y del área de influencia de la planta. Entonces, un primer impacto muy rápido es una generación de empleo, por lo menos durante la etapa de construcción, importante en nuestra área de influencia. Asimismo, pues tenemos distintos programas de apoyo a la comunidad y también tenemos compromisos dentro del el proceso de construcción y dentro de nuestro plan de manejo social, dejarle algunas obras que se desprendan de este proyecto a las distintas comunidades que están en nuestra área de influencia. Entonces, en concreto, van a quedar obras que la misma comunidad va a definir y va a acordar con nosotros como ya en la etapa de finalización del proyecto. Apoyo permanente a la niñez, apoyamos escuelas de fútbol del área, que por cierto el talento que se encuentra es increíble, probablemente en algún momento tendremos profesionales del fútbol que van a salir de ese esfuerzo. Naturalmente la escuela, mucho apoyo a la actividad educativa y becas, programas de becas Boomerang en donde niños que han venido capacitándose en las escuelas que apoyamos, se les dan becas para asistan a la universidad local, la Universidad Tecnológica, e inclusive algunos ya los tenemos trabajando con nosotros en Termocandelaria, como no dentro del proyecto, inclusive fuera del proyecto. Entonces, no somos el Estado, no podemos reemplazar al Estado, pero sí hacemos el esfuerzo y ponemos nuestro granito de arena para que le llegue un beneficio importante a nuestra área de influencia. Ahora, desde lo macro, pues en la medida que este proyecto inicie y tenga un buen volumen de generación, pues vía ley de transferencias ambientales llegarán recursos a las corporaciones autónomas regionales y al distrito que pueden ser invertidos en proyectos de mejoramiento del área de influencia. Para el caso de TEPSA, las transferencias que hemos hecho desde, digamos, inicio de operación de la planta están muy cercanos a los 400.000 millones de pesos en 20 años de operación. Esos son ya de lo macro a lo mínimo. Son efectos transversales significativos que tienen estos proyectos en las regiones en donde se desarrollan y operan. Sí, gracias por recordarnos estos temas de transferencias que no mucha gente los tiene y los reconoce y las comunidades no conocen muy bien cómo esos temas pueden llegar a su propio beneficio. Y ahí estamos trabajando en capacitarlos para que tengan un mayor conocimiento de los derechos que tienen y que estructuren sus proyectos y los lleven, los planteen y se desarrollen. Eso es. Sobre todo por temas de regalías, además, no solo por temas de transferencias directas, sino por temas de regalías y todo lo que llega adicional a las comunidades que un poco no tienen ese concepto y es muy fácil llegar con temas de enemistad con el sector privado y con las inversiones que requiere el país. Y yo quisiera con el doctor Luis Alberto hablar un poquito de equidad de género. Y allí quisiera entender, porque además tenemos unas cifras y se las voy a compartir de la última encuesta que se hizo en el sector minero energético, de las personas que llenaron la encuesta, no es una encuesta definitiva, pero da una tendencia. Y si vemos en temas de equidad de género, el 30%, 29% de mujeres contratadas están en temas de energía versus, por ejemplo, el 17% de hidrocarburos y el 13% de minería. O sea, no les va mal en el sector minero energético, pero todavía hay mucho por hacer. Y allí yo quisiera saber, y sobre todo porque es parte del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de todo lo que es también la sostenibilidad energética, ¿cómo está viendo el tema de equidad de género desde Termoyopal, doctor Luis Alberto? Claro, Diana, yo creo que ese punto que tú tocas es una tarea pendiente que, digamos, venimos teniendo en el sector y que yo creo que lo primero que hacemos es tomarlo muy en nuestro plan estratégico. Yo creo que mezclo, digamos, algo de lo anterior con el tema de equidad de género.
yo creo que gran parte, o sea, uno de los grandes activos que pueden llegar a tener las empresas de este sector es su relacionamiento con las comunidades y su entorno social. O sea, muchas veces, y digamos, muchas de las compañías nuestras terminan siendo el Estado en nuestras zonas de influencia. Tenemos, digamos, somos las únicas alternativas de empleo en muchas de las zonas en las que trabajamos. Y esto, digamos, nos crea a nosotros una responsabilidad grandísima. Si bien no somos el Estado, digamos, tenemos que tener una responsabilidad también porque fuimos nosotros los que llegamos a esas comunidades. Así lo queremos ver, lo vemos nosotros, digamos, en nuestra compañía y, digamos, queremos entrar en su ambiente, en su ecosistema, digamos, de una forma en la que aportemos mucho. En cuanto al mundo, digamos, de equidad de género, yo creo que la tarea que tenemos y que estamos desarrollando en este momento no es solo, digamos, hacer una mezcla de 50% hombres, 50% mujeres, digamos, en las áreas, en la empresa completa. Nosotros en la compañía tenemos 50, o sea, casi 60% de mujeres en nuestro comité directivo y en las áreas administrativas. Pero, digamos, es un pendiente que estamos trabajando, es llegar, digamos, también a las zonas donde están nuestras plantas, trabajar y, digamos, desarrollar a las personas, no solo en mano de obra no calificada, que es muy fácil, digamos, buscar y encontrar cargos para esto, sino tratar que las personas y las mujeres empiecen, digamos, a entrar en estos cargos que son calificados. Y yo creo que eso nos requiere un tiempo, un compromiso, tienes que formar, tienes que buscar que las personas estudien, digamos, tienes que hacer grandes programas de capacitación con las comunidades, becas, como lo decía ahorita Luis Miguel, compromisos de largo plazo en el cual las personas se capaciten y lleguen y puedan hacer sus pruebas y que pueden quedarse trabajando en la compañía, y es algo que estamos tomando muy en serio en la compañía. Nos enorgullece, digamos, decir que tenemos ingenieras ya, digamos, en sitio, en el área de operaciones. Los ingenieros de operación están en las áreas de HSE, están en la parte mecánica, en la parte eléctrica, ya empezamos a tener mujeres y, digamos, hacia adelante quisiéramos que fueran mucho más. Pero esto no es de la noche a la mañana. Yo creo que son trabajos, digamos, que históricamente han sido hechos por hombres, pero tenemos esa responsabilidad y no por decir acá cumplimos con un tema de equidad de género, sino porque realmente nos nace ese punto de también desarrollar una comunidad y una sociedad para ese punto. Doctor Luis Miguel. Yo creo que eso es algo que no se da impuesto, es algo que está creciendo de manera natural. Y un negocio tan agreste como el nuestro, en el sentido de que operar una planta, en todos los sentidos, ahí hay riesgos, hay fuerza, hay movimientos mecánicos, alta tensión, gas natural, combustión de combustibles. Sin embargo, esa equidad de género se está dando de manera natural. Yo veía el video que tenemos ahí donde aparece el DANDEC. En Termocandelaria aparecen 3 funcionarios, el gerente de planta y 2 ingenieras, muy jóvenes que hacen parte de nuestro equipo. Aquí en este auditorio, en cuanto a TEPSA, estoy viendo 3 ingenieras de nuestro equipo que hacen parte del área comercial. Entonces, yo creo que el papel de la mujer es evidente por sí sola, por sus capacidades, por su compromiso, por sus cualidades. Están ocupando los espacios de liderazgo y te digo por experiencia, los rendimientos y la satisfacción que tenemos de ver los resultados que eso ha tenido en la productividad que ellas aportan a la compañía, su compromiso y en el ambiente de trabajo es increíble. De verdad que eso está aquí y está surgiendo por fuerza propia. Gracias. Doctora Patricia, los 3 tips que usted le puede decir al público, ¿cuáles son los 3 tips que puede implementar una empresa y sobre todo porque está bajo su gerencia hacerlo? Y aquí tenemos una digna representante de cómo se debería implementar, cuáles son esos temas que se deberían implementar en una empresa para generar este proceso desde la raíz, desde los temas profundos de la organización. Me pusiste la tarea y ya aquí la escribí, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Luis Miguel y Luis Alberto, y es, en las empresas, y lo siento yo en Prime Energía,
en nuestro ADN está la equidad de género y lo vivimos todos los días. Tenemos un equipo directivo equilibrado, tenemos una gerente femenina, CEO femenina, tenemos ingenieras, tenemos un equipo balanceado y eso nos hace sentir orgullosas y orgullosos, pero yo creo que en el proceso que hemos vivido en los últimos años nos hemos dado cuenta que es bueno y fue una invitación que nos hizo el Ministerio de Minas y Energía a entrar en el proceso del sello Equipares y medirnos y encontrar un sistema de gestión de equidad de género. Y cuando uno empieza a medirse, empieza a darse cuenta que existen muchos elementos en las empresas que las pueden hacer excluyentes. Entonces nosotros pues en el proceso en el que vamos nos medimos, estamos en la tarea de comenzar a mejorar encontrar esos puntos de mejora en cuanto a equidad de género, con el objetivo de certificarnos antes de finalizar este año con el sello Equipares. Nos vamos a sentir muy orgullosos al momento de lograrlo. Dentro de ese proceso de certificación que estamos viviendo en este momento, sí encontramos 3 temas que yo creo que son tips para todas las empresas que de pronto son inconscientes para todos nosotros y que son importantes. Y acá los tengo escritos porque tú me lo pediste. Entonces, el primero, y es uno de los más grandes que uno no cree que sea cierto, pero es los procesos de selección. La misma manera como tú escribes un perfil de cargo y empiezas a buscar personas, tú tienes que asegurarte que esos procesos de selección tengan equidad de género y sean atractivos para personas pues, de todos los géneros. Súper importante que en ese proceso de selección todos nos quitemos sesgos que podamos tener. Entonces, no existen cargos para los que ciertas personas son mejores que otros, sino que pues, sencillamente son cargos y tenemos que entrevistar a las personas con sus habilidades. Yo creo que ser muy conscientes en esos procesos de selección es súper importante. Ese es mi primer tip. Mírenlos. Una de las cosas que nos decían las personas de las Naciones Unidas en el tema del sello Equipares es: se necesita ingeniero para tal cargo. Si no dice ingeniera, hay personas que se sienten excluidas. Yo no voy a poner ingeniero o ingeniera ni nada por el estilo, pero sí puedo decir profesional de la ingeniería. Entonces, ahí está el tip en cuanto a los procesos de selección. El segundo es ambientes de trabajo seguros. Y cuando hablo de ambientes de trabajo seguros incluyen muchísimas cosas. Yo hablo de nuestra ingeniera de operación que tiene turnos en la noche y que se sienta tranquila de ejercer su turno en la noche sin problemas. Entonces es como en las empresas logramos que esas mujeres y todas las personas en la empresa se sientan en un ambiente de trabajo seguro, de tal manera que les interese trabajar en esos cargos. Pero también incluye oportunidades para que las personas tengan flexibilidad en su trabajo. En estos días oí una frase: una empresa en la que hay equidad de género es la empresa en la que la CEO puede ir a la clase de violín de su hija o al concierto de violín de su hija a las 3 de la tarde. Yo creo que eso es lo que uno tiene que encontrar en las empresas, es buscar esas oportunidades. El tema de la maternidad es una limitante muy grande y yo creo que las empresas tienen que encontrar las maneras para que eso no sea una limitante y las mujeres puedan trabajar. Y hay otra que yo no la llamo de equidad de género, pero que yo sí creo que está relacionada con la diversidad y con el beneficio que tiene la diversidad en lograr empresas más innovadoras y mejores empresas, y es buscar tener reuniones incluyentes. Cada persona tiene una personalidad. Las mujeres, muchas de nosotras tenemos cierta timidez y nos da temor hablar en algunas reuniones, pues de pronto por taras que tenemos o dificultades que tenemos. Es buscar la manera de que todas las personas, no importa su personalidad, no importa su género, puedan hablar y puedan expresar sus ideas, porque esa es la manera como las personas pueden lograr y las empresas pueden lograr pues todas esas ideas diversas y esa innovación. Ahí están mis Muchas tres tips. gracias.
Yo sé que estamos en tiempo y me voy a tomar solo 30 segundos para hacer el cierre y se lo voy a dejar al doctor Luis Miguel. Y es, ¿qué mensaje en temas de seguridad energética le diría usted en nombre de toda la gente que está aquí al próximo presidente de Colombia, sea cual sea quien gane, teniendo en cuenta las elecciones que tenemos para el domingo y teniendo en cuenta el contexto que está Colombia viviendo en este momento? No hay que olvidar la historia. Hay que mirar la historia, aprender de ella y la historia de la evolución del sector energético en Colombia creo que es una historia de éxito. Y en ese sentido, creo que la estabilidad en la política energética, la estabilidad en la política regulatoria ha sido fundamental, por lo que ha propiciado este ambiente de inversión, de crecimiento, de atraer grandes capitales internacionales para que Colombia se pueda desarrollar. Entonces, yo el mensaje que daría, que es absolutamente necesario para que Colombia siga contando con esta confiabilidad eficiente, es la estabilidad legal y regulatoria. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la paciencia. Hasta ahora son las 6 de la tarde, acabamos el panel. Muchas gracias.